Pensacola a comienzos de septiembre de 2017. Una mujer que había superado una infancia dura intentaba reconstruir su vida a través de pequeñas decisiones. Mudarse a una nueva casa, reunir dinero para el juicio, enviar mensajes de cariño a su hijo. Aquella mañana salió de casa solo para hacer unos trámites y pasar por el banco. Luego el teléfono guardó silencio. Se perdió la cena de cumpleaños. El coche seguía en la entrada, el pasaporte aún sobre la mesa, como si alguien hubiera pulsado pausa en su vida en medio de un día cualquiera. Y desde ese vacío comenzó una historia de confianza, dinero y un collar con forma de bala que arrastraría a toda una comunidad hacia una tragedia inesperada. Taylor Wright, nacida el 24 de abril de 1984. Sus primeros años estuvieron marcados por la dificultad. A los 13 años ingresó en el sistema de acogida, separada del cuidado de su madre biológica. La vida había sido cruel y Taylor se construyó una coraza para sobrevivir. Era menuda, delgada, con el cabello reseco y buscaba estabilidad en un mundo que la había defraudado demasiadas veces. Luego conoció a Nancy Murchison, una vecina que lo cambiaría todo. Nancy recordaba la primera vez que vio a Taylor. No sé qué fue lo que vi en esa niña, pero le dije, «Puedes venirte a vivir con nosotros». Taylor se mudó con Nancy y sus hijos y por primera vez en muchos años tuvo un hogar de verdad donde se sintió segura y amada. Durante su adolescencia, Taylor creció feliz bajo el cuidado de Nancy. Y aunque había pasado por mucho, aún deseaba ser amiga de todos. Quienes la conocían decían que era amable y abierta, que siempre se esforzaba con las personas que encontraba. Al hacerse adulta, aquella coraza seguía presente, pero debajo había una mujer cálida, moldeada por la adversidad. En Carolina del Norte, Taylor conoció a Jeff Wright, un infante de marina de Estados Unidos. Su relación fue poco común desde el principio. Nuestra primera cita terminó lanzando cuchillos a una diana, recordaba Jeff. Le gustaba levantar pesas y mostrar sus músculos. Se sintió atraído por Taylor porque era diferente, inteligente, competitiva, fuerte, pero que se veía increíble con un vestido. Se casaron alrededor de 2007 y en 2010 recibieron a su hijo Drake. Jeff decía que Taylor era una madre ideal, dedicada a su hijo y decidida a darle una infancia estable que ella nunca tuvo. Taylor encontró su vocación en la aplicación de la ley. Se unió al Departamento de Policía de Jacksonville, en Carolina del Norte, y sirvió en 2 periodos distintos entre 2008 y 2013. El subcomisario de Jacksonville, Timothy Malfitano, dijo después que la oficial Taylor Wright era una joven valiente y llena de espíritu, a quien estaban encantados de volver a contratar cuando regresó al área en 2012. Era una miembro querida y respetada dentro de nuestra familia policial. Pero a pesar del éxito profesional y de la alegría de ser madre, el matrimonio de Taylor empezó a deteriorarse después de que la familia se mudara a Florida. La relación se volvió amarga. Decidieron divorciarse durante la cena de su 10º aniversario. Después vino una amarga batalla por la custodia y el dinero, que definiría los últimos años de vida de Taylor. Además de la disputa por la custodia, Taylor creía que el acuerdo de $1,000 proveniente de un grave accidente automovilístico que había recibido antes del matrimonio le pertenecía solo a ella, y no debía dividirse como un bien conyugal. Mientras el caso se desarrollaba en los tribunales, un juez congeló sus activos. Pero Taylor de alguna manera retiró los $1,000, violando directamente la orden judicial. Durante una fuerte discusión, Jeff llamó a la policía. Taylor fue arrestada por agresión. Aunque Jeff retiró los cargos después, el daño ya estaba hecho. Ningún departamento de policía la contrató nuevamente. Su carrera en la aplicación de la ley había terminado. Sin trabajo ni vivienda estable, Taylor accedió a regañadientes a ceder a Jeff la custodia total de Drake. Fue un golpe devastador. Extrañaba profundamente a su hijo y le enviaba mensajes todos los días.
El juez, molesto, ordenó que Taylor llevara un cheque de $25,000 a la próxima audiencia, programada para el 12 de septiembre de 2017, solo 4 días antes de su desaparición. Una vez finalizado el divorcio, Taylor intentó reconstruir su vida. Se convirtió en investigadora privada en el área de Pensacola y empezó a salir de nuevo con hombres y mujeres. En un sitio de citas conoció a Cassandra Waller, administradora escolar del Distrito Escolar Público del Condado de Escambia. La relación no era perfecta. Había problemas con el uso ocasional de drogas por parte de Taylor y una infidelidad pasada que había herido profundamente a Cassandra. Pero lograron superarlo. Estaban comprometidas a construir un futuro juntas. En septiembre de 2017, Taylor se mudó a la casa de Cassandra. Todo mi fin de semana de cumpleaños fue empacar y ayudarla a mudarse, recordaba Cassandra. Pero no me importó porque realmente era feliz. Taylor también luchaba por recuperar la custodia de Drake. La presión era enorme, pero ella estaba decidida a demostrar que podía cuidar de su hijo. A lo largo de todo, Taylor siempre llevaba un collar con forma de bala. Era parte de quien era. Fuerte, diferente, una exoficial que había sobrevivido a demasiado. Nancy Murchison, la mujer que le dio un hogar años atrás, decía que Taylor era una madre maravillosa, que realmente amaba a su hijo, amaba a su familia y a sus hermanos, y me amaba a mí. Para Nancy, Taylor era la hija que eligió y estaba a punto de perderla de una forma inimaginable. Viernes 8 de septiembre de 2017. La mañana comenzó como cualquier otra. Taylor planeaba reunirse con su amiga Ashley MacArthur. Resolverían algunos asuntos, harían algunos mandados y, lo más importante, irían al banco. Taylor necesitaba recuperar el dinero que le había entregado a Ashley semanas antes. Dinero que necesitaba con urgencia para el próximo juicio. Ashley MacArthur, de 40 años, casada con Zach, era una ex técnica de escena del crimen de la oficina del sheriff del condado de Escambia. No era una oficial juramentada ni había asistido a la academia de policía, pero había trabajado lo suficiente en el cuerpo para saber cómo se manejaban las escenas. Se retiró en 2006. Ashley y Taylor eran amigas desde hacía alrededor de un año. Compartían antecedentes en la aplicación de la ley y ese punto en común fortaleció su amistad. Taylor confiaba plenamente en ella. Lo que Taylor no sabía era que Ashley enfrentaba graves problemas financieros. Había malversado dinero de la empresa familiar Pensacola Automatic Amusement, un negocio de alquiler de máquinas de música y mesas de billar para bares locales. Entre 2015 y 2017 sustrajo miles de dólares de los clientes, falsificó registros y se quedaba con parte del dinero de los propietarios. Además, mantenía una relación extramatrimonial con un hombre llamado Brandon Batty, dueño de Sticks Billiard Hall, gastando grandes sumas en él, mientras su esposo no sospechaba nada. Ashley también tenía otras amantes, incluida Audrey Ward, una camarera que trabajaba en el establecimiento de Brandon. Semanas antes, el 16 de agosto, Ashley hizo algo imperdonable. Taylor le había entregado $34,000 para que se los guardara durante el proceso de divorcio. Ese dinero era parte de los $1,000 que Taylor había retirado de la cuenta conjunta con Jeff. Los dividió y los confió a amigos para evitar que el tribunal los encontrara. Ashley prometió guardarlos en una caja fuerte. En cambio, falsificó la firma de Taylor en un cheque de caja y depositó todo el dinero en su cuenta personal. Lo gastó todo. Pagó deudas de tarjetas de crédito, compró una motocicleta, regalos costosos para Brandon Batty, incluso un bote. El dinero se había acabado. Durante semanas, Taylor insistió en reunirse con Ashley en el banco para recuperar su dinero. Ashley ponía excusas, todo tipo de razones para no ir. Pero con la fecha del juicio acercándose, Taylor se quedó sin tiempo. Necesitaba $25,000 y los necesitaba de inmediato. El 8 de septiembre, Ashley finalmente aceptó reunirse. Irían juntas al banco. Esa mañana, alrededor de las 11:20, Taylor envió su último mensaje a Cassandra.
Ambas intercambiaron mensajes mientras Taylor iba con Ashley. Luego, silencio. Pasaron horas y Cassandra intentó contactarla. No hubo respuesta. Llamó a Ashley. Ella contestó y dijo que Taylor no podía atender porque estaba montando a caballo en la propiedad de su familia. Prometió que Taylor la llamaría más tarde. Incluso cambió los planes, diciéndole a Cassandra que habían decidido montar en East Milton en lugar de ir al banco. Cassandra dijo que se preocupó desde el principio porque sabía lo importante que era el dinero para Taylor. Aquella llamada nunca llegó. A las 7:58 p.m., Cassandra recibió un mensaje del teléfono de Taylor. «Te llamaré después. No estoy enojada contigo y debería haberte llamado, pero necesito pensar. Estoy intentando organizar mi vida y poner todo en orden». Había algo raro en el mensaje. La forma de escribir no era la de Taylor. Cerca de la medianoche llegó otro mensaje. «Estoy bien. Solo necesito tiempo para pensar. La mudanza y el juicio son muy estresantes. Necesito unos días para mí. Todo está bien. No he hecho nada malo». Cassandra sabía en lo más profundo que algo andaba mal. Dijo: «No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que algo no estaba bien. Estaba aterrada». Taylor no desaparecería sin avisarle a Drake. Le escribía todos los días. Y ciertamente no habría faltado a la cena de cumpleaños de Cassandra, algo que había esperado con ilusión. Desesperada, Cassandra contactó a Jeff Wright. Su hijo también había intentado escribirle a Taylor sin obtener respuesta. La reacción de Jeff fue extraña. Luego emitió una advertencia perturbadora, diciéndole a Cassandra que Taylor podría enojarse porque ella involucrara a la policía en sus asuntos y que debía tener cuidado. Angustiada, Cassandra siguió buscando a su novia y comenzó a llamar a los hospitales de la zona. El 14 de septiembre, Cassandra denunció la desaparición de Taylor ante el Departamento de Policía de Pensacola. La policía registró la casa de Taylor en Berkeley Drive. Todo seguía allí. Su coche en la entrada, sus pertenencias personales, el pasaporte, el dinero, como si se hubiera desvanecido en el aire. Al principio, la policía no sospechó de un homicidio. El portavoz Mike Wood dijo a los medios que «hemos investigado y, en este momento, no tenemos razón para creer que haya ocurrido algo sospechoso. Creemos que ella se fue por voluntad propia. Hemos interrogado a muchas personas y, a través de la investigación, por eso creemos que se fue por su cuenta». Pero quienes estaban cerca de Taylor sabían otra cosa. Nancy Murchison, su madre adoptiva, dijo que la intuición le decía que esto no era un comportamiento normal. Sin duda, había pasado algo. Ella no se habría ido sola, así que alguien le hizo algo terrible. Tras bambalinas, los detectives empezaron a armar una historia completamente diferente. Examinaron a todas las personas cercanas a Taylor. Cassandra Waller fue la primera en ser analizada a fondo. Ella fue quien reportó la desaparición, la última a quien Taylor escribió, y su relación había tenido problemas. Pero Cassandra cooperó desde el principio. Entregó todos sus dispositivos electrónicos sin vacilar. El detective Chad Wilhite dijo que Cassandra no intentó ocultar nada. Cooperó por completo. Luego, Ashley MacArthur lanzó una bomba a los investigadores. Afirmó que Taylor había sido infiel con una mujer de otra ciudad mientras salía con Cassandra y que la pareja había discutido por eso. Eso bastó para que los investigadores registraran la casa de Cassandra en busca de señales de conducta delictiva. Al registrar la casa de Cassandra, encontraron el documento de identidad de Taylor, su pasaporte y su dinero. Luego vieron algo que llamó la atención del detective Wilhite muy rápidamente: un revólver con una bala faltante. En el interrogatorio, Cassandra explicó que había comprado el arma después de que Jeff dijera que Taylor había sido violenta con él anteriormente. También encontraron un cheque de caja por $9,000 sin cobrar. Pero al investigar más a fondo, la historia de Cassandra cuadraba. El historial del teléfono, su ubicación, todo coincidía. Fue descartada. Miraron a Jeff Wright, el exmarido de Taylor. Tenía un motivo. Estaban en una disputa amarga por la custodia.
Taylor retiró $1,000 de la cuenta conjunta en contra de la orden judicial. El juez le había ordenado presentar $5,000 en la audiencia. Jeff podía beneficiarse si Taylor desaparecía, pero Jeff estaba a cientos de millas, en Carolina del Norte, cuando Taylor desapareció. Servía en el ejército y se había vuelto a casar. Su coartada era de hierro. Fue descartado. Quedaba Ashley MacArthur, la última persona que vio a Taylor con vida. El 15 de septiembre, Ashley se sentó a contestar la primera entrevista con la policía de Pensacola. Declaró que había recogido a Taylor la mañana del día 8. Condujeron a varios lugares durante el día antes de ir a la propiedad de la familia de Ashley en East Milton para montar a caballo. Estuvieron allí alrededor de 1 hora y luego regresaron a la casa de Ashley alrededor de las 4:45 de la tarde. Ashley dijo que entró a la casa un momento y cuando salió, Taylor había desaparecido. Dijo que Taylor había llamado a un Uber para ir al centro a tomar cerveza. Ashley afirmó que Taylor había tomado $304,000, los puso en una bolsa de lona y se los llevó. El detective Will Hite notó algo en Ashley durante la primera entrevista. Coqueteaba, era en parte bromista con la policía, no parecía preocupada. Parecía relajada, casi indiferente ante la desaparición de su amiga. Pero el 16 de septiembre, los detectives descubrieron algo que lo cambió todo. Los registros bancarios mostraron que el 16 de agosto, Ashley MacArthur había depositado un cheque de caja por $38,000 en su cuenta corriente personal. El cheque estaba a nombre de Taylor Wright. La firma no coincidía con la firma de muestra de Taylor. Parecía falsificada y el dinero se había gastado por completo. Todo. La cuenta de Ashley estaba en negativo por $43,33 el 3 de julio. Estuvo en negativo, o casi en cero, hasta el 16 de agosto. Luego, de repente, aparecieron $34,000. En pocas semanas, el dinero desapareció. Al ser confrontada, Ashley cambió su testimonio. Dijo que Taylor estaba ocultando mucho efectivo y que intentaba recuperar a su hijo del exmarido. Afirmó que Taylor iba de un banco a otro cambiando cheques de caja grandes. Ashley tenía un motivo: apuros económicos. Y ahora los detectives demostrarían que también tenía oportunidad. Los investigadores obtuvieron los datos del teléfono de Ashley MacArthur y lo que vieron fue incriminatorio. Ashley dijo a la policía que había llevado a Taylor a la propiedad de su familia en East Milton para montar a caballo, pero los datos de las antenas contaban una historia completamente diferente. El 8 de septiembre, de 11:52 de la mañana a 1:44 de la tarde, el teléfono de Ashley se conectó a antenas en el área de Bayer Encampment, cerca de Britt Road. Eso quedaba lejos de East Milton, y Britt Road era precisamente donde la familia MacArthur tenía un rancho. De 2:40 a 3:33 de la tarde ese día, el teléfono de Ashley volvió a conectarse cerca de Britt Road. Estuvo en el rancho de la familia varias veces durante el día, no en East Milton como declaró, y había más. Ashley dijo que Taylor salió de su casa alrededor de las 4:30 de la tarde en un Uber. Los detectives revisaron todos los servicios de transporte, Uber, Lyft, taxis. No había ningún registro de recogida en la dirección de Ashley ese día. Ninguno. Totalmente inventado. Luego estaba la videovigilancia. En la mañana del 8 de septiembre, una cámara captó a Ashley en el supermercado Tom Thumb conduciendo una Ford F-250 plateada. Compró una lata de cerveza para Taylor en la tienda de conveniencia, pero la grabación del 9 de septiembre fue realmente escalofriante. A la 1:07 de la tarde del 9 de septiembre, el día después de la desaparición de Taylor, Ashley MacArthur fue grabada en Home Depot. Compró bolsas de cemento de fraguado rápido y tierra para macetas. Durante la investigación, los detectives también descubrieron un detalle clave sobre el día de la desaparición de Taylor. Ashley se había comunicado con su primo el 8 de septiembre para preguntarle si estaría en el rancho familiar ese día. El primo declaró bajo juramento que le dijo que iría a un funeral y que no estaría allí. Ashley se había asegurado de que la propiedad estuviera desierta, sin testigos.
Al continuar la investigación, un testigo apareció con información impactante. Brandon Batty, con quien Ashley tenía una aventura, habló con la policía. Admitió la relación y dijo que Ashley había gastado grandes sumas en su negocio y en él. Le compró un bote. Lo visitaba todos los días. Luego dijo algo que heló a los investigadores. Me dijo que nunca encontrarían a esa Ashley. Ya no estaba. 3 amigas de Ashley aportaron testimonios aún más estremecedores. Dijeron que Ashley había hablado de matar a Taylor días antes de que desapareciera. Audrey Ward, una camarera local y una de las amantes de Ashley, dijo que Ashley había discutido un plan para poner cocaína en la cerveza de Taylor para provocar un shock por drogas que llevara a la muerte. Dijo que lo pondría en la cerveza de Taylor, declaró Audrey. Dijo que el mundo estaría mejor si Taylor no estuviera aquí y que ella no era una buena persona. Era demasiado pequeña para hacerle daño a alguien, así que simplemente le dispararía. Otras 2 amigas, Alexis Cook y Jessica Wheeler, declararon que Ashley había preguntado cuánta cocaína se necesitaba para causar una sobredosis. Una amiga dijo que Ashley contó que intentó ponerle droga en la cerveza a Taylor el 8 de septiembre, pero que Taylor la escupió porque notó un sabor extraño o ácido. En ese momento, Ashley cambió el plan. Pasó a dispararle a Taylor. Para octubre, los detectives habían construido un caso circunstancial sólido. Tenían el motivo: apuros financieros y el robo de $34,000. Tenían la oportunidad. Los datos del teléfono situaban a Ashley en el rancho familiar el día en que Taylor desapareció. Tenían conciencia de culpabilidad, la compra de materiales para el entierro en Home Depot. Y tenían testigos. Varias personas dijeron que Ashley había planeado matar a Taylor. Pero no tenían el cuerpo. Y sin cuerpo, probar un homicidio era casi imposible. El 19 de octubre de 2017, los investigadores tomaron una decisión estratégica. Invitaron a Ashley MacArthur a la comisaría para devolverle su teléfono. Le leyeron sus derechos Miranda y preguntaron más sobre la desaparición de Taylor. Ashley se mantuvo en su historia, pero la actitud había cambiado. En la segunda entrevista era diferente. Sabía que la tenían acorralada. Dijo que no creía que a Taylor le hubieran hecho daño. Creo que Taylor está haciendo lo que Taylor siempre hace, dijo Ashley. Siempre actúa dura. Siempre lleva un arma, un cuchillo o una pistola o lo que sea. No es un blanco fácil. Mientras Ashley estaba sentada en esa sala de entrevistas, los equipos de búsqueda ejecutaban órdenes de registro en 3 propiedades de la familia MacArthur. Una de ellas en 2D201 Britt Road, Cantonment, la ubicación exacta donde los datos del teléfono situaron a Ashley el 8 de septiembre. También registraron la casa de Ashley en Pensacola y la empresa familiar, Pensacola Automatic Amusement. Los investigadores incorporaron unidades caninas especializadas en la detección de restos humanos. Registraron el bosque detrás de la casa principal en Britt Road a lo largo de la cerca. Y entonces, aproximadamente 10 minutos después de que se le permitiera a Ashley salir de la entrevista, los perros alertaron. La policía se acercó al punto con cautela. Allí, sobresaliendo del suelo, había una parte de un cráneo humano. Estaba envuelto en cemento y tierra para macetas, exactamente el tipo de materiales que Ashley compró en Home Depot. Parecía haber una herida de bala en la parte posterior del cráneo. El detective Jeff Brown declaró después que Taylor probablemente había sido emboscada por su amiga. Cuando los investigadores excavaron con cuidado la tumba poco profunda, encontraron los restos envueltos en una hamaca. Y justo en medio de los restos estaba el característico collar con bala de Taylor. La fiscal principal Bridget Jensen dijo: «Mi intuición me dijo en ese momento que sería Taylor». Al día siguiente, el 20 de octubre, los registros dentales confirmaron lo que todos sabían. Era Taylor Wright. Estaba enterrada en cemento en la propiedad de su amiga y había estado desaparecida 41 días mientras sus seres queridos la buscaban desesperadamente. Esa noche, Ashley MacArthur fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado.
Luego, un gran jurado elevó el cargo a homicidio en primer grado con premeditación en noviembre. La fianza inicial se fijó en $1.000.000. Para la familia de Taylor, la noticia fue devastadora. Nancy Murchison dijo que se derrumbó. Necesitaba respuestas. Quería entender. Nancy dijo de Ashley: es una persona horrible, malvada, y honestamente espero que se pudra en el infierno. Cassandra Waller, la mujer con la que Taylor estaba construyendo un futuro, estaba desolada. La familia, los amigos y yo estamos de luto por la pérdida de Taylor, dijo en un comunicado. Taylor fue abierta y amable con cualquiera que conociera y tratara. Rogamos que se haga justicia. Nunca vi venir esto, y eso es lo aterrador. Luego dijo que Ashley sabía lo que había hecho y que todo ese tiempo fingió ser mi amiga. Ashley me arrebató a la persona que amaba. En febrero de 2018, apenas unos meses después de ser arrestada por el homicidio de Taylor, el juez Robert Perry aceptó la solicitud de libertad de Ashley antes del juicio. Aunque estaba acusada de homicidio en primer grado, Ashley fue liberada con una fianza de $4.000 y un monitor GPS. Se le exigió residir en la casa de su madre en Gulf Breeze. Luego, en enero de 2019, Ashley fue condenada en otro juicio. Fue declarada culpable de racketeering y fraude organizado. El 21 de febrero de 2019 fue sentenciada a 7 años de prisión estatal más 3 años de libertad condicional. Fue recluida. La fiscal Bridget Meyers Jensen estaba preocupada. Acababa de procesar a Ashley por los delitos de fraude y actividad delictiva. Y aunque el jurado la condenó por esos cargos, la absolvió del cargo de incendio provocado, basado en pruebas circunstanciales. El caso de homicidio también se basaba completamente en pruebas circunstanciales. No había ADN que vinculara a Ashley con el crimen, no había arma homicida, no había pruebas físicas, solo datos telefónicos, documentos financieros, videos de seguridad y testimonios. Entonces, ¿sería suficiente? Agosto de 2019. Ashley McArthur finalmente fue a juicio. Jensen dijo al jurado: Ashley McArthur tenía un motivo. Ashley McArthur tenía una oportunidad. Ashley McArthur mató a Taylor Wright y luego intentó encubrirlo con mentiras, cemento y tierra para macetas. La defensa dijo que Ashley provenía de una familia adinerada y que no necesitaba dinero. Dijeron que tenía dolor de espalda y que no podía mover un cadáver, pero la fiscalía mostró fotos de Ashley buceando, pescando y montando a caballo. Los testigos fueron demoledores. Zach McArthur suspiró cuando le preguntaron si su esposa podría matar a alguien. No puedo imaginarla haciendo eso. Ella es súper inteligente. Solo es un montón de descuidado. Tras 4 días, el jurado deliberó durante 3 horas. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de homicidio en primer grado con uso de arma de fuego. La sala estalló. El juez Shackelford sentenció a Ashley a cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 25 años. Ashley se sentó sin expresión, sin remordimiento. Ashley también recibió otra cadena perpetua por los delitos de racketeering y fraude, asegurando al menos 36 años tras las rejas, incluso si la condena por homicidio fuera anulada. Nancy Murchison dijo: «De muchas maneras siento que me robaron. La amo y la extraño, y eso nunca se detendrá». Cassandra luchaba con la traición. Nunca vi que eso viniera. Fingió ser mi amiga todo ese tiempo. Drake creció sin su madre, criado por Jeff en Carolina del Norte. En abril de 2021, Ashley apeló. El Tribunal de Apelaciones de Florida la rechazó. Está cumpliendo cadena perpetua y no será elegible para clemencia hasta 2044. El collar con bala de Taylor se convirtió en el símbolo de quién era ella. Fuerte, diferente, una sobreviviente. Ella es la hija de todas nosotras. Ella es la hermana de todas nosotras. Después de 41 días de espera y búsquedas agotadoras, la verdad apareció, fría pero contundente. La justicia finalmente nombró a quien debía pagar, y el recuerdo de Taylor permaneció,
no como un titular, sino como un suave recordatorio de la confianza y el precio de la traición. El collar con bala que siempre llevaba se convirtió en la marca de su entereza. Una infancia llena de baches, una maternidad perseverante, un camino para buscar estabilidad en una vida de muchos vendavales. Que la paz llegue a quienes se quedan y que el nombre de Taylor Wright nunca sea olvidado en las historias que contamos para mantenernos a salvo. Mount Holly, Carolina del Norte. Un pueblo tranquilo donde las tardes se derraman en luz dorada sobre los porches, donde las risas de las dos niñas, Piper y Willow, aún resonaban en el patio trasero. Allí Stacy, de 32 años, alta, amante de las manualidades y entregada a sus hijas, vivía una vida que parecía completa. Iglesia los fines de semana, barbacoas con amigos, marcos familiares colgados con esmero en la pared. Pero entre aquel ritmo de vida apacible había una grieta casi invisible, episodios de agotamiento sin explicación, un pulso que se salía de su curso, noches de urgencias inesperadas. Nadie sabía desde cuándo algo invisible se había infiltrado en las comidas, en los vasos de agua, en las rutinas diarias. Y aquella noche del 23 de septiembre de 2018, cuando la ciudad encendió sus luces, aquel cuadro de felicidad se oscureció, dando inicio a una historia donde la frontera entre lo cotidiano y la tragedia era tan delgada que daba miedo. Para Stacy Unuker, de 32 años, el hogar era Mount Holly, Carolina del Norte. Estaba casada con su amor de secundaria, Joshua, y juntos criaban a Piper y a Willow. Todos los que la conocían decían lo mismo. Era una madre maravillosa, una mujer feliz. Pero bajo aquella imagen de familia perfecta, algo oscuro comenzaba a arder lentamente. Y el 23 de septiembre de 2018, la vida de Stacy sería arrebatada de la manera más calculada y escalofriante imaginable. Stacy Robinson había nacido en el condado de Mecklenburg, hija de John y Susie Robinson. Tenía dos hermanos, Eric y Paul, y una hermana, Amy. Tras graduarse de la escuela secundaria East Gaston, obtuvo un título de grado asociado en ciencias como asistente legal en Gaston College. Trabajó como asistente legal en dos bufetes, Ted Grieve & Associates y Regan & Regan, antes de dedicarse a lo que realmente amaba, la enseñanza. Trabajó en el jardín de infancia de First Baptist Charlotte, luego en First Methodist Preschool en Mount Holly y más tarde en Stowe Young Men's Christian Association. Su amiga Shelo Day contaba que era muy hábil con las manualidades, elaborando pequeños letreros de madera pintados que vendía. En el verano de 2018, O'Day visitó a Stacy para recoger un cartel de bienvenida que había comprado por $50. Mientras trabajaba en una tienda por departamentos, conoció a Joshua Lee Unuker. Él era 2 años mayor y lo primero que le llamó la atención de ella fue su altura. Stacy medía 1,80 m, mientras que Joshua alcanzaba 1,96 m. Él la invitó a salir varias veces y ella lo rechazó. Pero Joshua fue persistente. Sabía que ella jugaba softball y se presentó en su práctica. Luego se unió a su equipo. Ambos eran jugadores talentosos con potencial para ser profesionales. Finalmente, su relación se volvió romántica. Se casaron en 2010 en Myrtle Beach, Carolina del Sur. La pareja había estado junta desde la secundaria y todos pensaban que eran felices. Dieron la bienvenida a 2 hijas, Piper Elizabeth y Willow Darlene. Joshua se convirtió en paramédico aéreo en Atrium Health's Med Center Air, trabajo que desempeñó desde 2013. Había sido jugador de fútbol americano universitario, seguro de sí mismo y carismático. Stacy se convirtió en ama de casa a tiempo completo, dedicada a sus hijas. En las noches de salida, Stacy y Joshua asistían a conciertos y barbacoas con amigos. O'Day decía que eran una pareja encantadora, que nunca los había oído discutir. Stacy era miembro vitalicio de la Iglesia Metodista Unida en Mount Holly, donde participaba en múltiples grupos y actividades. Le gustaban las manualidades, ir a la playa,
ver deportes y fotografiar a sus hijas y a sí misma. Pero bajo la superficie había dificultades. En febrero de 2013, después de dar a luz a su primera hija, Piper, Stacy comenzó a sufrir problemas médicos inexplicables. Los síntomas eran vagos pero alarmantes. Su salud parecía deteriorarse sin causa aparente, desconcertando a los médicos. Solo 5 meses después, en julio de 2013, ocurrió un desastre. Un incendio devastador destruyó su casa, arrasando casi todas sus pertenencias. El fuego los dejó conmocionados, tanto emocional como financieramente. Todo por lo que habían trabajado desapareció. Los amigos acudieron a ayudarlos, deseosos de que la joven familia pudiera reconstruirse. Una campaña en GoFundMe fue iniciada por Susanne Steinbronner, amiga de la pareja, para ayudar a cubrir los gastos acumulados. Aquella página más tarde se convirtió en un registro del misterioso deterioro de salud de Stacy. Pero los problemas médicos de Stacy solo empeoraron. En noviembre de 2014, tras el nacimiento de su segunda hija, Willow, Stacy fue hospitalizada con un pulso y presión arterial peligrosamente bajos. Fue ingresada en cuidados intensivos durante varios días. El equipo médico realizó prueba tras prueba en busca de respuestas, pero no pudieron determinar la causa de sus síntomas. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado por un enemigo invisible. Susan actualizó la página de GoFundMe describiendo el estado de Stacy. Tras múltiples pruebas escribió: "Los médicos siguen desconcertados sobre lo que está ocurriendo". En enero de 2015, Stacy volvió a ser hospitalizada por un ritmo cardíaco bajo. Esta vez, la situación amenazó su vida. Cuando ya estaba estable en la habitación, sufrió un paro cardíaco. Su corazón simplemente dejó de latir. Fue conectada a un respirador, luchando por su vida mientras los médicos intentaban comprender qué estaba sucediendo con aquella joven. Al mes siguiente, en febrero de 2015, se tomó una decisión que dejó a todos impactados. A Stacy se le implantó un marcapasos, una medida extrema para una mujer de menos de 30 años. Para alguien tan joven, necesitar un dispositivo que regulara su corazón era una señal de que algo grave, profundamente erróneo, ocurría en el sistema eléctrico de su corazón. Lo que nadie sabía entonces era que aquello no era un problema médico natural. Con el tiempo se descubrió que cada síntoma que Stacy había experimentado coincidía con un envenenamiento por tetrahidroin, una sustancia química que, al ser ingerida, puede afectar gravemente el corazón y el cuerpo, a veces causando la muerte. El patrón estaba ahí desde el principio. Descensos inexplicables en el ritmo cardíaco y la presión. Episodios súbitos que desconcertaban a los especialistas. Una mujer joven sin antecedentes familiares de enfermedad cardíaca que de repente necesitaba un marcapasos. Joshua, con su amplia formación médica como paramédico aéreo, sabría exactamente qué síntomas esperar. Sabría cómo administrar la sustancia en dosis que no mataran de inmediato, pero que provocaran problemas crónicos y debilitantes. Sabría que los análisis médicos estándar no la detectarían. Sabría que los médicos culparían al corazón de ella, sin sospechar envenenamiento. Para su madre, Susie, siempre existía una inquietud persistente. Si presentía que algo iba mal, llamaba a su hija de inmediato para asegurarse de que todo estaba bien. El instinto maternal le decía que algo no estaba bien, aunque no pudiera señalar qué era exactamente. Las emergencias médicas trajeron otra devastación, deudas aplastantes. La campaña de GoFundMe ayudó, pero la presión económica era enorme. Hospitalizaciones, especialistas, la cirugía del marcapasos, cuidados continuos. Las facturas no dejaban de aumentar. Y durante todo ese tiempo, Joshua planeaba algo aún más oscuro de lo que nadie podría imaginar. Lentamente, con método, envenenaba a su esposa, construyendo un historial médico que haría que su muerte pareciera inevitable, natural, sin sospecha alguna. En la noche del 23 de septiembre de 2018, Joshua llamó al 911. Dijo a los agentes que había encontrado a su esposa, de 32 años, inconsciente.
Ella estaba recostada sobre el sofá, pero su relato sobre lo que había hecho antes de encontrarla cambiaba constantemente, deslizándose según con quién hablara. En la escena dijo a la policía que había salido para asegurarse de que el coche estuviera cerrado. Recientemente había habido una serie de robos de autos en la zona, explicó. Quería asegurarse de que el suyo estuviera seguro. Era una historia razonable. Pero a un amigo le dijo algo distinto. Aseguró que había salido a caminar para quemar energía. A otro amigo le dio otra versión. Dijo que estaba detrás de la casa cortando madera para hacer los letreros que fabricaba. Una tercera historia, contradictoria con las dos anteriores. Y a su suegra, Susie, le dijo que estaba sentado en la mesa de la cocina trabajando en su computadora portátil, de espaldas a Stacy. Cuando se dio vuelta, dijo, la vio recostada en el sofá. Una cuarta versión. 4 relatos diferentes. 4 versiones distintas. Si alguien dice la verdad sobre lo que hacía al descubrir que un ser querido ha muerto, su historia no cambia. La verdad es la verdad. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Stacy inconsciente. Estaba amoratada, no respiraba. La llevaron al hospital, pero pese a los esfuerzos, ya era demasiado tarde. Stacy Robinson Huneker fue declarada muerta. La causa parecía evidente para todos los involucrados. Paro cardíaco. Tenía un historial documentado de problemas cardíacos. Tenía un marcapasos. Había tenido episodios inexplicables antes. La policía local consideró que se trataba de una muerte natural. Una tragedia, pero no sospechosa, de una joven cuyo corazón simplemente había fallado. Pero el comportamiento de Joshua en las horas y días siguientes reveló algo profundamente incorrecto. Se negó a permitir que el forense realizara una autopsia. Insistió en ello, a pesar de que Stacy se había registrado como donante de órganos y para alguien que debía apoyar la donación, rechazar una autopsia era extremadamente inusual. Pero Joshua fue firme, inamovible. En apenas 2 días el cuerpo de Stacy fue cremado. La rapidez fue llamativa, casi irrespetuosa. La mayoría de las familias tardan semanas en organizar una cremación, tomándose tiempo para procesar el dolor, despedirse adecuadamente, planificar con calma. Joshua la cremó casi de inmediato, como si no pudiera esperar para destruir las pruebas de lo que había hecho. Y en esos mismos 2 días, Joshua presentó las reclamaciones de los seguros de vida de Stacy por un total de $250,000. En realidad, eran 2 pólizas. Una de $200,000 con una cláusula de doble indemnización que podía pagar $100,000 y otra de $50,000. Él era el único beneficiario de ambas. Los preparativos del funeral contaban otra historia preocupante. El funeral de Stacy fue organizado y pagado por sus padres, no por su esposo. Joshua parecía desligado de todo el proceso, como si fuera un mero espectador y no un viudo afligido. Como si solo quisiera terminar con ello, no llorar a la esposa de 8 años y madre de sus 2 hijas pequeñas. Tras la muerte de Stacy, Joshua contrató a una niñera llamada Colleen McDonald para cuidar a Piper y Willow. Lo que ella presenció en los meses siguientes fue aterrador. Más tarde relató al programa 48 Hours de CBS, al periodista Peter Van Sant, exactamente lo que había observado, y su testimonio pintó una escena escalofriante. Dijo que nunca había visto a Joshua triste, ni una sola vez. Nunca lloró, no parecía deprimido, no daba señales de extrañar a su esposa, en cambio estaba feliz. Muy feliz. Feliz con su nueva novia, una compañera de trabajo llamada Jennifer Elkins, a quien todos llamaban Jen. Siempre estaban juntos. Colleen decía que todo giraba en torno a Jen. Hablaban constantemente de su futuro juntos, de mudarse a una nueva casa. No la casa donde Joshua había vivido con Stacy, sino comprar una completamente nueva, comenzar de cero. Joshua rara vez mencionaba a su difunta esposa. Nunca dijo que extrañara a Stacy. Nunca dijo que extrañara a la madre de sus hijas.
Nunca compartió recuerdos sobre ella con las niñas. Era como si Stacy nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrada completamente de sus vidas. Kalin no podía comprenderlo. Cuando su propio padre murió, hablaba de él todo el tiempo, compartiendo recuerdos para mantener viva su memoria. La nueva novia de Joshua ya formaba parte de su vida y de la de las niñas apenas 6 meses después de la muerte de Stacy. Se mudó a la casa donde antes había vivido con su esposa, la misma donde Stacy había muerto, en la cama donde ella dormía. Era como si simplemente reemplazara a Stacy, tomando un papel que había quedado vacío. Los compañeros de Joshua en Atrium Health's Med Center Air también notaron un patrón inquietante. Dijeron a los investigadores que Joshua parecía completamente impasible ante la muerte de su esposa. Expresaron una profunda preocupación ante la policía por lo rápido que avanzó con su nueva pareja, por la presencia constante de ella, por cómo rápidamente se volvió parte de su vida. Aquella velocidad era indecorosa, inapropiada, chocante. Lo describieron como alguien que no se inmutaba, como si la muerte de Stacy fuera más una molestia que una tragedia, como si hubiera estado esperando que sucediera. Y luego estaba el dinero. Tras recibir los $250,000 del seguro de vida de Stacy, Joshua comenzó a gastar de forma ostentosa, dejando al vecindario perplejo. Compró un bote, uno caro, valuado entre $80,000 y $100,000. Un juez luego expresó preocupación por esa compra, advirtiéndole a Joshua a través de su abogado que no intentara ocultarlo o terminaría de nuevo en prisión. Realizó costosas vacaciones con su nueva novia, viajes que la pareja no habría podido permitirse cuando Stacy vivía, mientras luchaban con deudas médicas. Ahora, con el dinero del seguro, vivían con lujo, viajaban, gastaban sin medida. Pagó la hipoteca de la casa familiar en Mount Holly de 140 metros cuadrados, valorada en $215,380. La demanda civil por muerte injusta presentada por los padres de Stacy luego detalló estos gastos, pintando el retrato de un hombre eufórico por su libertad, por el dinero, por comenzar una nueva vida con su amante. Para la madre de Stacy, Susie, estas eran señales claras, gigantescas. Sabía que Joshua tenía una relación con esa mujer incluso antes de la muerte de su hija. El romance había comenzado, oculto, mientras Stacy aún vivía, mientras luchaba por su vida en cuidados intensivos y sabía de las reclamaciones del seguro presentadas apenas días después de la muerte de Stacy, antes incluso del funeral. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Susie. Las reclamaciones rápidas, el rechazo a la autopsia, la cremación inmediata, la nueva novia que ya estaba allí, los años de misteriosos problemas médicos que ningún doctor podía explicar. El bote, las vacaciones, la completa ausencia de duelo. Algo estaba terriblemente mal. En mayo de 2019, 9 meses después de la muerte de su hija, Susie Robinson tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó al Departamento de Seguros de Carolina del Norte. Presentó cargos por fraude contra su yerno. Sospechaba que él había matado a Stacy por dinero del seguro para poder estar libre y continuar su relación sin pasar por un divorcio. No sabía que ese simple acto, el instinto de una madre, desencadenaría una investigación de homicidio completa, revelando la aterradora verdad sobre lo que le había ocurrido a su hija. El comisionado de seguros, Mike Tsai, dijo que cuando recibió el informe de Susie Robinson, el caso fue enviado directamente a su unidad de investigación criminal. El informe original de la policía local había catalogado la muerte de Stacy como natural, un ataque al corazón, nada sospechoso, caso cerrado, archivado. Pero los investigadores de seguros no quedaron satisfechos. Profundizarían, harían preguntas sobre todo. Seguirían la evidencia a donde los llevara. El equipo que se formó era formidable. Investigadores de la Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Seguros de Carolina del Norte, la Policía del Condado de Gaston, el Departamento de Seguridad Nacional. La agente Lisa Morgan fue asignada al caso.
y al comenzar a investigar descubrió algo que resultaría absolutamente crucial. Porque Stacy era donante de órganos, el centro de donación LifeShare había conservado un tubo de su sangre antes de que fuera cremada. Este es un procedimiento de rutina para los donantes de órganos, una práctica estándar para apoyar el proceso de donación y garantizar la compatibilidad, pero se convertiría en la línea divisoria entre la justicia y un crimen perfecto. La única pieza de evidencia que Joshua no previó, no planificó, no pudo destruir. La muestra de sangre fue enviada al laboratorio para un análisis toxicológico completo. Las pruebas estándar dieron negativo para toxinas y fármacos comunes. Nada inusual, nada sospechoso. Pero los investigadores no se detuvieron ahí. Solicitaron pruebas más especializadas, un cribado más amplio, buscando sustancias que normalmente no figuran en los paneles toxicológicos convencionales. El resultado fue realmente impactante. Mike Corey dijo que había rastros de veneno en la sangre de Stacy, específicamente tetrahidrolin, una sustancia química común utilizada en colirios para reducir el enrojecimiento. Pero no se trataba de un nivel terapéutico, no era una cantidad explicable por un uso normal. La concentración era de 30 a 40 veces el nivel terapéutico. Este no era un nivel que pudiera explicarse por alguien que usa colirio según las indicaciones y luego traga accidentalmente una pequeña cantidad. Este era un nivel que solo podía provenir de un envenenamiento deliberado, repetido, sistemático. La toxicóloga forense Demi Garvin examinó los resultados con creciente preocupación. Dijo que la presencia de tetrahidroin a esa concentración ciertamente exigía una investigación adicional. Lo describió como una versión moderna del Mickey-Finn, donde se introduce una sustancia en la bebida de la víctima sin que ésta lo note. Esto es envenenamiento. Esto es asesinato. La tetrahidroin es un descongestionante presente en medicamentos de venta libre como el colirio Vicane y los aerosoles nasales. Cuando se utiliza según las indicaciones, aplicado externamente en los ojos o la nariz, es relativamente seguro. Pero cuando se ingiere, se convierte en algo completamente diferente, algo letal. Los síntomas de la ingestión de tetrahidrolin pueden imitar enfermedades naturales y pueden ser peligrosos sin detectarse fácilmente mediante pruebas de rutina. Para alguien con una condición cardiovascular documentada como Stacy, con un marcapasos, alguien cuyo corazón ya era vulnerable, es particularmente mortal. El veneno atacaría su punto más débil, el sistema más vulnerable, haciendo que su muerte no pareciera más que otro trágico evento cardíaco. Y lo más crucial, devastador, es que los paneles toxicológicos estándar no suelen analizar esta sustancia. No está en la lista habitual de compuestos que los patólogos buscarán en casos de sospecha de envenenamiento. A menos que se busque específicamente tetrahidrosolin, a menos que se sepa qué se está buscando, a menos que haya motivos para sospecharlo, no se encontrará. Es invisible. El fiscal del estado de Carolina del Norte, Jordan Green, explicó más tarde ante el tribunal que este fármaco tiene un efecto fulminante sobre el corazón y provocará paro cardíaco o insuficiencia cardíaca. Esto no fue un accidente. Este fue un asesinato calculado, intencional y frío. Joshua Hunuker, como paramédico aéreo desde 2013 con formación médica extensa, habría tenido un conocimiento profundo y detallado de los medicamentos y sus efectos en el cuerpo humano. Los documentos judiciales registran que su formación y experiencia ciertamente le proporcionarían una comprensión integral de numerosos fármacos y de cómo pueden reaccionar en el organismo. Además, su trabajo le permitía acceder a sustancias no controladas, sin necesidad de llevar registros ni gestión de inventario. Tenía los medios, el conocimiento y la oportunidad. La investigación se amplió rápidamente. Los detectives comenzaron a entrevistar a amigos, familiares y compañeros de trabajo de Joshua, a cualquiera que pudiera tener información. Y lo que supieron hizo el caso aún más aterrador, más escalofriante. Alrededor de 2 semanas antes de la muerte de Stacy, ocurrió algo importante a solo 20 millas al sur de Mount Holly.
Una enfermera llamada Lana Sue Clayton fue arrestada el 31 de agosto de 2018 por envenenar a su esposo, Stephen Clayton, con colirio. Clayton confesó que le había echado colirio en el agua a su marido durante 3 días hasta que murió. El caso fue ampliamente difundido en el área de Charlotte. Todos hablaban de ello. Los documentos judiciales registran que los fiscales señalaron múltiples similitudes entre ese caso y el de Joshua. Ambos trabajaban en el ámbito médico. Ambos estaban solos en casa con su cónyuge en el momento del fallecimiento. Ambas muertes fueron inicialmente concluidas como de causa natural. Ambos utilizaron envenenamiento con tetrahidrolin. Los documentos judiciales alegan que pocos días después de enterarse del caso en Carolina del Sur, Joshua echó a escondidas colirio en las bebidas de Stacy y la expuso a una cantidad de tetrahidroin letal. Pero había más. Durante la investigación, los detectives hablaron con excompañeros de Joshua en Atrium Health's Med Center Air. Antes de la muerte de Stacy, Joshua había dicho a 2 compañeros que si mataba a alguien, lo haría usando Vine u otros colirios. No eran bromas ni comentarios casuales, eran amenazas concretas de un profesional de la salud que entendía exactamente cómo funcionaba. Les dijo exactamente cómo cometería un asesinato si alguna vez lo hiciera. Y no mucho después de que el caso de Carolina del Sur se difundiera ampliamente, Stacy Robinson Hunuker murió. Este fue un asesinato premeditado. El 19 de diciembre de 2019, Joshua Lee Hunuker fue arrestado en su casa de Mount Holly. Fue acusado de asesinato en primer grado. Joshua también fue acusado de fraude de seguros y de obtención de bienes mediante falsos pretextos, ambos delitos graves. Había recibido $25,000 en beneficios mientras supuestamente sabía que la muerte de su esposa fue causada por él. La fianza se fijó en $1,5 millones. En la noche de Navidad de 2019, apenas 5 días después de ser arrestado, pagó la fianza y fue puesto en libertad. Se emitió una orden de restricción temporal para impedirle utilizar el dinero del seguro, pero de algún modo aún encontró los fondos. Esta liberación resultaría una decisión desastrosa, devastadora. Libre a la espera del juicio, el comportamiento de Joshua se volvió cada vez más inquietante y peligroso. El fiscal del condado, Travis Page, afirmó más tarde que las acciones peligrosas del acusado continuarían escalando. Tenía razón. Joshua inició una campaña de acoso sistemático contra los padres de Stacy, John y Susie Robinson. Frecuentemente les tomaba fotos y los grababa en eventos deportivos de sus nietas. Enviaba paquetes a su casa, exigiéndoles que retiraran el caso de homicidio. Los seguía en coche y pasaba repetidas veces frente a su hogar. Les hacía gestos obscenos en el estacionamiento de la iglesia a la que asistían. La intimidación era constante, destinada a asustarlos para que guardaran silencio. Luego, el 4 de febrero de 2023, Joshua escenificó su propio secuestro. Presentó un informe a la policía, alegando que se había detenido a cambiar una llanta pinchada cuando fue golpeado varias veces en la cabeza con la culata de un arma. Sus manos fueron atadas con bridas, dijo, y le inyectaron una sustancia no identificada. Dijo a la policía que el agresor era John Robinson, el padre de Stacy. Intentaba incriminar a su suegro por agresión y secuestro. La policía de Mount Holly investigó minuciosamente. No hallaron evidencia que respaldara ninguna parte del relato de Joshua. Determinaron que había inventado todo el incidente con el fin de desviar la responsabilidad por la muerte de su esposa hacia la familia Robinson. Fue un acto desesperado y extraño. La policía lo vio con claridad de inmediato, pero Joshua aún no se detuvo. Solo unas semanas después del secuestro falso, en febrero de 2023, Joshua envenenó a su propia hija de 11 años, provocándole una crisis médica grave y una hospitalización. Las pruebas confirmaron la misma sustancia química en el cuerpo de la niña, además de un antidepresivo no aprobado para niños, exactamente el tipo de medicamento encontrado en la camioneta de Joshua.
Durante el tratamiento, Joshua dijo al médico que parecía que a la niña le habían administrado Vicine. El personal médico señaló que esta no era una conclusión razonable basada en los síntomas de la niña. Los fiscales creen que Joshua envenenó a su hija para incriminar a la familia Robinson y apartarlos de la vida de sus hijas. En julio de 2024, un juez concluyó que Joshua había abusado de su hija y había descuidado a ambas niñas. Fue arrestado nuevamente en agosto de 2024 por el delito de intimidación de testigos. En noviembre de 2024, su fianza fue revocada y permaneció detenido sin derecho a fianza. Eso es maldad. Eso es monstruoso. Demuestra hasta qué extremos estaba dispuesto a llegar para evitar rendir cuentas. El 26 de noviembre de 2019, apenas unas semanas antes de ser arrestado por asesinato, Joshua presuntamente incendió equipo médico en un helicóptero de Atrium Health mientras el vuelo sobrevolaba Charlotte. A las 12:59 de la mañana, prendió fuego a una jeringa mientras el helicóptero estaba en pleno vuelo. El incendio obligó al helicóptero a realizar un aterrizaje de emergencia en un concesionario de automóviles en Independence Boulevard. Nadie resultó herido. A Joshua se le acusó de incendio premeditado, delito grave. El momento fue muy llamativo. Esto ocurrió menos de un mes antes de que fuera arrestado por asesinato. Los investigadores creen que Joshua percibía que su arresto era inminente y que el incendio fue otro intento desesperado de crear caos. Atrium Health emitió un comunicado expresando conmoción, diciendo que era incomprensible que podría llevarlo a arriesgar vidas de ese modo. Joshua también había sido suspendido administrativamente por presuntas faltas en el trabajo antes de ser arrestado por asesinato. Al día siguiente de su arresto, en diciembre de 2019, fue despedido de Atrium Health's Med Center Air, donde trabajaba desde 2013. El juicio de Joshua estaba inicialmente programado para marzo de 2025, pero los fiscales dijeron que los nuevos acontecimientos podrían retrasarlo hasta el otoño de 2025 a través de sus abogados. Tras el arresto inicial de Joshua, la familia de Stacy emitió una declaración contundente que capturaba tanto su determinación como su dolor. Dijeron: "No descansaremos hasta que se haga justicia. Haremos todo lo posible para apoyar y cuidar a las dos hermosas hijas de nuestra niña, Piper y Willow". Kelly, quien conocía a Stacy desde la secundaria, dijo que ella no merecía esto. Era una madre maravillosa. Era una persona feliz. En abril de 2020, Susie Robinson escribió: "Oh, mi querida Stacy, divertida, adorable, siempre sonriente, te has perdido tantos hitos. Estoy tan triste de que no estés aquí para celebrar el cumpleaños de tu pequeña calabaza. Abracé a tus dos hijas muy fuerte, especialmente por ti hoy". El caso resalta el papel crucial de las investigaciones por fraude en el descubrimiento de homicidios. El comisionado de seguros Mike Corey reflexionó: ¿quién habría pensado que una investigación de fraude de seguros podría conducir a una investigación de homicidio completa? Sin el instinto de la madre, Susie Robinson, y la muestra de sangre conservada del proceso de donación de órganos, Joshua habría cometido un crimen perfecto. Stacy Robinson Unuker era una madre dedicada, una maestra y una miembro activa de su iglesia. Le encantaban las manualidades, ir a la playa, ver deportes y fotografiar a sus hijas. Su sonrisa transmitía felicidad y consuelo a todos los que la conocieron. Hasta noviembre de 2024, Joshua seguía detenido en la cárcel del condado de Gaston sin derecho a fianza. Sus hijas, que ahora tienen aproximadamente 12 y 14 años, fueron retiradas de su custodia. John y Susie Robinson siguen luchando por la custodia de sus nietas. Mientras la justicia sigue pendiente, hay algo seguro: Stacy Robinson Hunaker no será olvidada. Hoy, al recordar a Stacy Robinson Hunaker, no se piensa solo en una esposa, una madre o una maestra entregada, sino en la luz suave que dejó en medio de la oscuridad de una tragedia. Su sonrisa sigue presente en las fotografías junto a sus dos pequeñas hijas.
en la memoria de los alumnos a quienes enseñó y en la firmeza de sus padres en el camino hacia la justicia. La historia de Stacy recuerda que, a veces, el mal no irrumpe entre gritos, sino que se desliza en lo que parece más inofensivo. Pero también que desde ahí el amor y el instinto de una madre volvieron a encender la justicia, llevando la verdad a la luz. Aunque su vida terminó demasiado pronto, el nombre de Stacy Robinson Huneker perdura como símbolo de bondad, de la fe en que, al final, la luz siempre encuentra el camino de regreso. La pareja en la fotografía es Douglas Benefield y Ashley Benefield. Ellos sonríen como si nada pudiera quebrar la calma bajo aquellas luces deslumbrantes. Pero detrás de esa sonrisa había grietas finas y oscuras que se filtraban en cada rincón de un matrimonio que parecía perfecto. Entre fiestas elegantes y promesas dulces, poco a poco se fue formando un hogar asfixiante, donde la desconfianza y el miedo se adherían a las paredes como fantasmas. Y entonces, en un día que parecía común, un disparo retumbó, desgarrando aquel espacio, dejando atrás un cadáver, una confesión ambigua y una historia escalofriante que estremeció a toda la nación de los Estados Unidos. Esto no fue solo la tragedia de una familia, sino también un relato aterrador sobre las sombras en el amor, capaz de convertir una sonrisa tierna en una maldición mortal. El criminal Douglas Benefield nació el 2 de octubre de 1961 en Palo Alto, California, Estados Unidos. Es el segundo hijo del matrimonio entre John Benefield y Susan Glass. Tienen otros dos hijos, Wesley y David. La madre era maestra y el padre ingeniero aeroespacial. En la casa de la familia Benefield, la disciplina y el esfuerzo eran muy valorados. Gracias a la carrera de John, la familia se mudó al estado de Alabama, específicamente a la ciudad de Huntsville, conocida por su papel en el desarrollo de tecnología avanzada en la industria aeroespacial. En el nuevo entorno, Douglas destacó como un niño curioso y entusiasta, junto a su hermano David, con quien tenía un vínculo muy fuerte. Asistían a campamentos de la iglesia, motivados por su madre a participar activamente en la comunidad religiosa. Más adelante, en la etapa de la secundaria, el joven se unió al equipo de lucha libre, lo que le ayudó a demostrar compromiso y pasión por este deporte hasta alcanzar una de las mejores posiciones en la escuela. Inspirado por su hermano David, decidió continuar con esta pasión. Recordando su primera pelea, David dijo que nunca olvidará cómo su hermano lo acompañó, alentó y apoyó. Sin embargo, se necesitaba más o menos para, al mismo tiempo, la familia enfrentó un duro golpe, la pérdida de John. Finalmente, él decidió regresar con Susan y los niños al estado de Texas, su tierra natal, para poder contar con el apoyo de sus seres queridos, mientras ella y los chicos paseaban por el funeral. Después, Douglas estudió biología en la universidad local. Según personas cercanas a él en esos años, fue excelente y demostró un gran potencial juvenil. No solo participaba activamente en la facultad, sino que también fue cofundador de una asociación estudiantil, mostrando habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. También descubrió una pasión por el arte que antes desconocía. Le encantaba esta nueva faceta de sí mismo, una personalidad que finalmente definió quién era. Se entregó por completo a pintar murales y diseñar logos, esforzándose por destacar en algunos de sus proyectos académicos. Esta combinación de talentos le ayudó a mantener su pasión por la lucha libre y entre varias ocupaciones siempre encontraba tiempo para seguir practicando este deporte. Su disciplina y esfuerzo valieron la pena cuando llegó al top 10 de los mejores luchadores del estado. Después de graduarse, Douglas se unió a la Marina, donde comenzó como navegante y piloto auxiliar en un portaaviones y luego continuó su formación en la Escuela de Aviación, donde obtuvo el rango de oficial de vuelo. En la Marina a principios de los años 90, su vida cambió cuando apareció el amor en la dirección correcta y lo hizo con tal intensidad que incluso llegó al matrimonio. Sin embargo, el divorcio llegó tan rápido como ese amor fulminante.
Al principio, Douglas debería apostar por buscar mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente en la fuerza. Esto lo llevó a inscribirse en la Escuela de Inteligencia y luego a unirse al Departamento de Inteligencia Naval. Pero una vez que alcanzó el rango de comandante en la Marina, se retiró, dejando atrás una carrera militar destacada para dedicar su vida a la novela. Se mudó a Charleston, en Carolina del Sur, donde abrió un restaurante y gracias a su experiencia militar trabajó como consultor en empresas de seguridad y tecnología de comunicación, con licencia para establecer contratos con el gobierno. También tuvo una nueva oportunidad en el amor cuando conoció a Renée Cussard, una madre soltera de 2 hijos pequeños. A finales de 1999 se casaron y formaron un hogar junto con sus 2 hijos. Pero aunque en apariencia eran una pareja estable y normal, hubo momentos de conflicto cuando él la agredió físicamente. Sin embargo, Renée nunca lo denunció. Todo siguió así entre ellos mientras ambos seguían sus caminos, y en 2001 celebraron el nacimiento de su hija, Eve. Con Eve. Poco después, Douglas se sometió a una vasectomía. En los años siguientes, todo pareció ir bien, y Douglas se involucró en la gestión de varias empresas tecnológicas que operaban tanto en el sector privado como con el gobierno. Finalmente, comenzando a incursionar en seguridad nacional, participando en proyectos relacionados con políticas. Sin embargo, su ausencia estratégica constante en casa debido a su carrera comenzó a afectar su relación con Renée, incluso llegando al punto de dormir en habitaciones separadas. Un día de diciembre de 2015, cuando Eva regresó de la escuela, encontró algo extraño en la puerta principal. Estaba cerrada, y aunque tocó el timbre y llamó sin obtener respuesta, la madre preocupada se arrastró entre los arbustos para llegar a una ventana. Luego, un vecino rompió la puerta y descubrió una escena de horror, ni más ni menos. El cuerpo sin vida de Renée, y desde entonces el vecino hizo lo posible para calmar a la joven y contactó a los servicios de emergencia. Los restos fueron trasladados al depósito de cadáveres. La autopsia reveló que Renée murió debido a una enfermedad cardíaca, no inesperada. La pérdida fue diagnosticada y toda la familia acudió. Desde ese momento, Douglas buscó refugio en la fe. Todo sucedió así. Asistía regularmente a la iglesia y diariamente le costaba levantarse y comenzar su día con la lectura de algunos versículos de la Biblia, y compartía eso con su hija. Cuando llegó 2016, había creado conexiones fuertes en este ámbito. Un político destacado por sus relaciones cercanas con algunos patrocinadores de campañas presidenciales del Partido Republicano. En el verano de ese año, asistió a una cena de recaudación de fondos en Florida, donde tuvo la oportunidad de conocer a Ashley Burns. Ella es una mujer hermosa, nacida en 1991 en Texas, fruto del matrimonio entre Alicia y Raymond. Burns se sumergió en ese mundo desde muy pequeña, en el ballet, donde tuvo la oportunidad de trabajar con profesores famosos y formar parte de compañías prestigiosas. Sin embargo, a los 23 años sufrió una lesión en una pierna que la obligó a dejar la danza profesional. Desde entonces se dedicó por completo a abrir una escuela de baile para niños y cerró el vestuario para talleres estudiantiles. También incursionó en el modelaje, en fotografía de trajes de baño y lencería, aunque sin mucho éxito. A nivel personal, Ashley atravesó un divorcio tras un matrimonio de 2 años y mantiene una relación cercana con su madre. En política, es una republicana apasionada y después de asistir a una manifestación, intentó conocer al entonces candidato presidencial Donald Trump para agradecerle. Más tarde, formó parte del equipo de campaña en Florida, realizando esas tareas cuando conoció a Douglas en esa cena, y la atracción no fue nada complicada después de todo. Además de su belleza clásica, Ashley conserva la gracia y elegancia características de una bailarina, algo que junto con su personalidad extraordinaria la hacen destacar donde sea y en cualquier situación. Douglas no fue la excepción. Aquella noche, la conversación entre ellos fluyó de manera maravillosa y con total naturalidad. A pesar de la gran diferencia de edad, él tenía 54 y ella 24.
Tras despedirse, él le envió un mensaje de texto agradeciéndole por el tiempo que compartieron. 2 días después, cuando Douglas tuvo que volar a Israel por trabajo y Ashley mantuvo el contacto regularmente tal como ellos mismos habían informado durante esa semana. En el viaje intercambiaron mensajes de texto con tanta frecuencia que parecía que la de 2 adolescentes enamorados al despedirse. A través del contacto virtual descubrieron que tenían varios puntos en común, desde una fe religiosa profunda y palpable, hasta gustos similares por ciertos musicales. Compartían un interés notable por coleccionar armas. Cuando Douglas regresó a Estados Unidos, decidieron casarse a su manera, planeando todo en secreto sin contarle a Eva. Finalmente, el 6 de septiembre de 2016, firmaron el acta matrimonial en una ceremonia privada y sencilla celebrada en Charleston, con solo un amigo cercano de Douglas como oficiante. Desde entonces, ella se instaló en su casa, pero en la dulce unión surgió una sorpresa. Sydney, amiga de Eva, también fue acogida en el hogar familiar. Debido a problemas en casa, Douglas y Ashley enfrentaron esta situación con la mayor calma posible y de hecho asumieron la responsabilidad de convertirse en tutores legales de la joven. Pero Ashley sentía que todos sus esfuerzos por acercarse a Eva eran en esencia inútiles, porque la adolescente estaba en duelo por la pérdida de su madre. Y la verdad es que eso tampoco ayudaba con el nuevo matrimonio de su padre. Ashley intentaba motivarse aún más para intentar compartir actividades como ver videos de ballet o hacer proyectos de jardinería juntas, pero en el fondo no podía evitar sentir inseguridad y celos por la capacidad de Douglas de siempre poner a su hija por encima de todo, incluso por encima de ella. A comienzos de 2017, el matrimonio decidió unir sus ambiciones en un proyecto común para lanzar su propio producto. Una compañía de ballet en Charleston, con el propósito de desafiar los estándares tradicionales de la danza, reclutando bailarines de orígenes y características diversas, abriendo un espacio inclusivo donde todos tuvieran oportunidad de brillar. Paralelamente, para poder tener un hijo en común, Douglas accedió a la petición de su esposa y se sometió a una cirugía de reversión de vasectomía que resultó exitosa. En julio de ese mismo año, supieron que esperaban un hijo. Desde ese momento, la tensión entre Ashley y Eva aumentó, empeorando las cosas, cuando la madrastra descubrió el diario de la joven y pudo entender de primera mano el profundo odio que ella sentía hacia ella. En los días siguientes, este hallazgo provocó una serie de discusiones dentro del matrimonio, escalando peligrosamente tanto en frecuencia como en intensidad. En una de esas ocasiones, Douglas mostró su frustración golpeando una pared y luego también agredió a la mascota de la familia. La tensión familiar se volvió insoportable y alcanzó su punto máximo cuando, en un nuevo enfrentamiento, él tomó un arma y en un ataque de ira la lanzó hacia Ashley, causando una grieta en la pared para luego irse. Pero el problema no terminó ahí, porque después la llevó a su casa y se amenazó a sí mismo con quitarse la vida. Tras unos momentos de máxima tensión, finalmente se disparó. Esta verdad parece increíble, pero pocos días después organizaron una fiesta en un hotel para oficializar su matrimonio. Amigos y conocidos llegaron en agosto. Ashley sufrió graves molestias físicas por el embarazo y tras hablar con su esposo, acordaron que era mejor que él descansara en la casa de su madre en Florida. Mientras tanto, él se quedaría para organizar los preparativos de la compañía de ballet. El 18 de septiembre, día tan esperado para el lanzamiento de la compañía de ballet, Douglas llegó al estudio para supervisar la llegada de los bailarines mientras se concentraba en su trabajo. Ashley hizo un viaje largo de 800 kilómetros hacia Carolina del Sur y no dijo nada. Él llegó a la casa que compartían y empacó sus pertenencias. Antes de irse, dejó una nota en la pizarra donde se definía como un hombre posesivo y controlador, pero también aludía claramente al incidente con el arma, diciendo que temía por su vida y que ahora que su hijo había nacido, entendía perfectamente que no quería volver a saber nada de él. Le advirtió que llamaría a la policía si intentaba contactarla o seguirla. En cuanto leyó el mensaje,
Él lamentaba sus errores y a través de mensajes prometía cambiar su forma de vivir con su esposa. Durante semanas llenó los mensajes con disculpas, afirmaciones de amor y promesas similares por parte de ella. Se limitaba a responder solo sobre asuntos prácticos, como contratos de la empresa o temas financieros. Aunque él seguía prometiendo cambiar, Ashley no estaba presente para perdonarlo. Finalmente, ella habló con la policía y reportó a las autoridades sobre los problemas de ira de Douglas. Y, por supuesto, el incidente con el arma fue la causa para que los servicios de protección infantil intervinieran y quedara registrado. Fueron a su casa y lo entrevistaron. Luego, Ashley tuvo que someterse a una evaluación psicológica. El informe concluyó que Douglas no tenía problemas de salud mental y no representaba una amenaza. Finalmente, fue absuelto de los cargos, pero en ese momento aún enfrentaba problemas financieros. Los problemas económicos los afectaban porque, a pesar de intentar salvar la compañía de ballet, la verdad era que la inversión inicial era muy alta. Todos asumían que estaba cubierta, pero en realidad no existía. Por eso, estaba seguro de que podía obtener el dinero necesario antes de que se descubriera el fraude. La presión aumentaba y no tenía mejores ideas para pedir decenas de miles de dólares para cubrir la primera parte de la nómina a finales de octubre para los bailarines. Fueron despedidos y Ashley se distanció públicamente de la organización en las redes sociales. Douglas le pidió que eliminara la publicación para no afectar a los bailarines restantes, pero nadie lo hizo. Y poco después, él admitió públicamente la verdad y que no quedaba más remedio que cerrar la empresa en Florida. Ashley no mejoró y continuó debilitándose por el dolor intenso tras varios intentos de tratamiento sin encontrar la causa de tanto malestar. Envió una muestra de cabello a un laboratorio. Los resultados mostraron un nivel peligroso de toxinas, sugiriendo una investigación intencionada. Recordando esas bolsitas de té que Douglas le preparaba cada mañana, empezó a sospechar que él podría haber sido envenenado y que tal vez esa era la verdadera causa de su muerte repentina. La segunda esposa fue la que inmediatamente, sin prestar atención a las crecientes sospechas, Douglas le envió un paquete con bolsitas de té. Por supuesto, ella ni siquiera lo aceptó. En cambio, llevó el paquete a la comisaría para que lo analizaran un equipo especializado. Aunque los resultados de las pruebas mostraron que no había veneno en las bolsitas de té. 3 semanas antes de la fecha prevista para su parto, Ashley fue hospitalizada sin que Douglas lo supiera, y desde el primer momento le dijeron a los médicos que él había estado expuesto a metales pesados durante el embarazo. Eso implicaba que el bebé en su vientre también había sido afectado. Además, ella denunció haber sufrido violencia y haber estado retenida en casa. También acusó acoso en Florida, aunque esto no ha sido verificado. El hospital tomó precauciones por su seguridad y le asignó un nombre nuevo tras la cesárea realizada por el médico. Confirmaron que el bebé se llamaba Emerson y estaba sano. Aún así, acudió a los centros de oxigenoterapia hiperbárica de la ciudad y apuntó a su hija recién nacida a 26 sesiones en una cámara de oxígeno. A finales de julio de 2018, ella y Douglas se enfrentaron por primera vez en meses. En el Tribunal de Distrito de Manatee, Florida, él buscaba la custodia cuando su hija tenía apenas 4 meses. Él ni siquiera conocía a la niña, mientras ella presentaba denuncias por violencia doméstica e intento de envenenamiento. Ashley solicitó una orden de restricción contra él. Después de una audiencia, el juez extendió el caso 2 días más. Rechazó la solicitud de Ashley y decidió que ambos, padre y madre, compartirían la custodia. En ese proceso, el tribunal concluyó que no había pruebas confiables que demostraran que Ashley había sido envenenada o que sufriera alguna enfermedad relacionada con las acusaciones. No fue envenenada ni padeció ninguna enfermedad vinculada a esas acusaciones. De repente, según la decisión judicial, no les quedaba otra opción que reunirse y asistir a sesiones de terapia matrimonial. Todo por el bienestar de su hija, tema recurrente durante el fin de semana de Pascua.
Desde 2019, cuando salían a cenar con la familia, ella y su madre hablaron en privado con Eva y plantearon las preguntas. Parece que la desconfianza de Ashley hacia Douglas no desapareció por completo. Después de escuchar que, según ellos, Douglas era responsable de la muerte de René y de lo que pudo haber ocurrido. Con la misma intención, ahora Eva intentó calmarlos de nuevo cuando notó que Ashley llevaba algo que parecía un anillo de compromiso, mientras instalaba en secreto un dispositivo de rastreo en el coche y contrataba a un detective privado para vigilarla. A través de esos métodos de espionaje se confirmó que en realidad la exnovia estaba saliendo con otra persona, a quien ella acusó ante la policía de presunto abuso hacia la hija pequeña de ambos, y así Douglas pidió el divorcio. Mientras tanto, las autoridades concluyeron que no había pruebas que acusaran de algún delito. Luego, él envió un correo electrónico a la policía explicando que su relación tenía dos caras. En resumen, ambos parecían tener una relación irreparable, pero aún así quedaba incluso con el trámite de divorcio. A mediados de 2020, ella sorprendió con un mensaje donde él hablaba de reconciliación. Desde entonces comenzaron a verse de nuevo hasta que, creyendo que esta vez todo iría bien, ambos pudieron trabajar y planear mudarse a vivir juntos. Douglas alquiló un apartamento cerca de la casa de la madre de Ashley y empacó todas sus cosas en un camión de mudanza. El 27 de septiembre de 2020, cuando llegó, la suegra en Florida sacaba a pasear a su nieta mientras la pareja se dedicaba a las tareas que cada movimiento requería. De repente surgió un nuevo desacuerdo entre ambos y fue tan violento que los gritos alertaron a todos. Un vecino preocupado decidió llamar inmediatamente al 911. En segundos, Ashley, con un arma en la mano, corrió a la casa de otro vecino, tocó la puerta y pidió ayuda en estado de pánico. El hombre también se comunicó con los servicios de emergencia. Cuando llegó la ambulancia, seguida por la patrulla policial, todos los servicios médicos desplegados en la zona notaron que Douglas aún respiraba, pero junto a algunas heridas en una pierna y un brazo, la bala atravesó la cavidad torácica, complicando la situación. Y de hecho, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió en un hospital local una hora después. Esa noche, Ashley declaró que ella actuó en defensa propia sin dar más detalles a los investigadores, mientras que Alicia afirmó que tanto ella como su hija fueron víctimas de violencia doméstica por parte de Douglas durante más de 3 años. Además, ella intentó buscar ayuda en varias ocasiones, pero no recibió ningún tipo de apoyo similar. El abogado de Ashley le dijo a un detective que su clienta estaba preparando un plan de escape para alejarse del exnovio de una vez por todas, describiendo que ella estaba en peligro y contaba con un psicólogo, 2 abogados y un teléfono desechable, además de tener un refugio y un coche alquilado listos. Según él, la idea era ejecutar el plan al día siguiente porque ella sufría pensando que su exnovio podría descubrirla. Aunque Ashley no fue arrestada, los detectives profundizaron en la investigación de la acusación de que actuó en defensa propia, pero se revelaron inconsistencias. Un hecho concreto es que Douglas no tenía armas ni objetos contundentes cerca, y ella no presentó señales de agresión ni heridas en el cuerpo. En noviembre de 2020, Ashley fue arrestada por homicidio en estado de no culpabilidad y pagó una fianza para quedar en libertad. Recuperó su libertad tras algunas semanas, y aunque se le permitió ver a su hija, la custodia de Emerson fue puesta bajo la tutela de Alicia. La situación, en cambio, no se detuvo. Ella no fue prohibida de dar entrevistas y siguió defendiendo su versión de los hechos en adelante, mientras el caso avanzaba y dominaba los titulares de los portales de noticias, atrayendo la atención nacional hacia Ashley. Fue comparada con la protagonista de la película de 2010 titulada Cisne Negro, definida como un thriller psicológico ambientado en el mundo del ballet, tras múltiples cambios y transformaciones. El juicio está programado para el verano de 2024 según la ley. La fiscalía afirmó que Ashley planeaba ser madre soltera y, por lo tanto, nunca tuvo intención de permitir que el padre de su hija tuviera derechos de visita. La fiscalía no negó la acusación de abuso, considerándolo parte del control que ella ejercía. Tanto ella como la defensa mantuvieron la versión original.
Y en su declaración, la mujer sorprendió a los presentes y a la audiencia nacional al narrar con profundo dolor lo que ocurrió en ese día fatídico. Ayer, la defensa afirmó que las autoridades no respondieron adecuadamente a las diversas denuncias que su cliente había presentado contra su esposo. Además, la defensa dijo que ella sufría del síndrome de la mujer maltratada, con el apoyo de las mujeres en la sala del tribunal. Encontraron a Alice y Emerson. Aunque tenía solo 6 años, el niño se detuvo a hablar con un periodista diciendo: «Me puse de pie por lo correcto y hice lo que debía hacer por mi madre». Sin embargo, tras deliberar toda la noche, el jurado declaró culpable a Ashley Benefield, pero no por el cargo de asesinato por el que fue juzgada, sino por un cargo menor de homicidio involuntario, por causar daño no intencional a su esposo, Douglas Benefield. La pena mínima para este delito es de 11 años de prisión, y la máxima puede llegar hasta 30 años. Luego, Eva elogió la sentencia mediante un video publicado en sus redes sociales. La defensa de Ashley declaró de inmediato que no estaban conformes con el veredicto y solicitarían la anulación del juicio, además de pedir un nuevo juicio debido a conducta inapropiada durante el proceso. Aunque inicialmente la audiencia para la sentencia de Ashley estaba programada para el 22 de octubre de 2024, cuando llegó la fecha, el juez anunció que analizaría la solicitud presentada por la defensa, alegando que el juicio había tenido fallas, incluyendo acusaciones sobre la integridad de un miembro del jurado y el posible uso de teléfono móvil durante las deliberaciones. La investigación concluyó la semana pasada. En octubre de 2024, todos aún esperan la decisión del juez sobre la posibilidad de realizar un nuevo juicio, y el destino de Ashley sigue incierto. Este caso se cerró en medio del luto, una vida perdida, otra atrapada en la justicia y un vacío imposible de consolar en el corazón de quienes quedaron atrás. Todo comenzó únicamente con resentimientos, con sospechas nunca resueltas, que poco a poco crecieron hasta convertirse en una tragedia que nadie pudo prever. Fue como una novela triste, donde el amor que parecía destinado a florecer terminó transformándose en espinas punzantes. Y allí se revela una lección sencilla pero profunda. En la vida matrimonial, lo más valioso no son los votos deslumbrantes, sino la capacidad de ceder, de escuchar y de compartir. Porque a veces basta con un apretón de manos a tiempo, una palabra dulce, para salvar a toda una familia, en lugar de dejar que todo se desmorone en un instante de ira.